8:07 de la mañana de hoy, martes 2 de agosto de este año 2022. Y a nuestra mesa de redacción ha llegado la información de que nuevamente están proliferando las invasiones en el campo venezolano. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a conocer los detalles de esto. Para ello nos acompaña vía telefónica Alexis Algarra. Él es abogado y además es el director del Centro de Estudios Agroalimentarios, CEA. Buen día, gracias por estar con nosotros. Profesora, muy buenos días y bueno, un privilegio compartir con usted y con su audiencia. Gracias, el privilegio es nuestro. Cuéntenos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es eso que están nuevamente proliferando las invasiones en el campo venezolano? Bueno, comienzo por decirle que las invasiones lamentablemente nunca se han detenido. Es un fenómeno pues de delincuencia organizada. Por una parte es como una moneda de varias caras, ¿no? Por un lado tenemos un fenómeno de delincuencia organizada y por otro lado tenemos un problema social, de orden social en la ruralidad venezolana. Lamentablemente vemos como de manera intermitente el fenómeno arrecia o se detiene, pero lamentablemente nunca se ha detenido. Debemos decir que recientemente en varios estados del país hemos observado cómo se ha intensificado pues el tema de las invasiones de tierras, por ejemplo en el estado de Barinas y en el estado de Yaracuy. Por lo cual, permanentemente nos mantenemos haciéndole llamados a las autoridades para que solucionemos este problema de manera estructural. Porque, repito, es un problema multifactorial que obedece a distintas situaciones, a distintas realidades y que no permite y obstaculiza el desarrollo social y el desarrollo económico en el campo venezolano. A ver, doctor Algarra, esto de alguna manera le confieso que para mí es medio sorpresivo, ¿no? Porque más bien hace unos meses atrás teníamos la información de que se estaba dando un proceso de devolución de algunas de las tierras expropiadas, de algunas de las tierras invadidas, que supuestamente el Estado venezolano, la administración de Nicolás Maduro, se había puesto del lado de los propietarios de las tierras y estaban volviendo las tierras a sus dueños originales. Según lo que usted nos dice, esto no es verdad, ¿o es que nunca pasó? No, sí, efectivamente, desde el año pasado, partiendo de la instalación de la Comisión para el Diálogo, la Reconciliación y la Paz en el Parlamento Nacional, la Asamblea Nacional, se inició un proceso de diálogo entre el sector productivo primario y el gobierno nacional. Ese proceso de diálogo pues alcanzó algunos resultados. Nosotros tenemos información precisa de algunos casos que han sido resueltos. Me refiero a algunos casos de expropiaciones de predios intervenidos por el Estado a través de distintas figuras jurídicas, los cuales han sido restituidos a sus propietarios, o los procesos administrativos pues injustos que estaban en marcha, los procedimientos administrativos que estaban en marcha han sido cerrados. Ahora bien, en paralelo, qué bueno que usted me hace esta pregunta, porque por una parte vemos a autoridades pues del Ejecutivo Nacional buscando solucionar los problemas en el campo, buscando generar estabilidad, buscando, como bien lo dice la ley de tierras, buscando procurar la paz social en el campo, y por otro lado vemos a grupos anárquicos por una parte, o grupos de delincuencia organizada, continuando generando zozobra pues en el campo venezolano con este tema de las invasiones. Entonces vemos como que por una parte unos construyen con las manos y otros destruyen con los pies, ¿no? Debo decir responsablemente que efectivamente esta política que se está dando desde el gobierno nacional es cierta, es real, pero al mismo tiempo vemos como la mano firme del Estado en contra de estos grupos que hacen tanto daño no termina de imponerse. Y nuestro llamado es a eso, nuestro llamado es a que se respete pues la seguridad jurídica y personal de los productores agropecuarios, de los campesinos y campesinas de este país, con miras a que se genera un clima de inversión suficiente de seguridad jurídica para recobrar una senda de virtuosa de generación de riqueza. Porque en estas condiciones, profesora, de verdad que es extremadamente difícil, por no decir imposible, despegar de la manera que necesitamos despegar desde el punto de vista económico en la ruralidad venezolana. Claro. ¿Y estas invasiones se están dando de manera espontánea o se ha logrado identificar algunos grupos, digamos, promotores detrás de estos hechos? Sí, todos estos grupos, repito,
están plenamente identificados. Nosotros los tenemos plenamente identificados, las autoridades las tienen plenamente identificados también. Es decir, en el campo venezolano todos nos conocemos, ¿no? La realidad es que eso no es un secreto para nadie y pues nosotros no entendemos cómo estas personas quienes han hecho tanto daño, porque verdaderamente han hecho muchísimo daño en el campo venezolano, sí no están tras las rejas, no han asumido sus responsabilidades de acuerdo con la ley. Y el llamado a eso, a que en el marco del Estado de Derecho, en el marco de la Constitución, cada quien asuma su responsabilidad. Claro. Y cuando se invaden estas propiedades, ¿se invaden para qué? ¿Con qué fin? O sea, ¿se invaden para producir en ellas? ¿Se invaden simplemente para buscar un lugar donde vivir? ¿Se invaden para apoderarse de las tierras y luego negociarlas? ¿Para qué se invaden? Mira, esto es un tema que nosotros hemos trabajado muchísimo y lo hemos denominado el ciclo de la invasión. Quizás sobre eso pudiéramos hacer en algún momento un programa en específico, pero te adelanto que los fines por los cuales se invaden estas tierras no son fines destinados a la producción agropecuaria. Detrás de esto lo que hay, profesora, es un grandísimo negocio al margen de la ley. Estas personas ingresan, desvalijan las unidades de producción, después desplazan por supuesto al propietario, normalmente lo extorsionan y posteriormente el ciclo cierra con el parcelamiento de la unidad de producción, una unidad de producción que repito es una sola, la parcelan y revenden al margen de la ley los lotes de tierra, para después repetir esta conducta en otro predio a invadir. O sea, esto es una conducta delictiva al margen de la ley. ¿Y cómo pueden venderlo? O sea, no se supone que esas tierras tienen un propietario, tienen un registro, ¿cómo hacen para vender algo que no les pertenece? ¿Cómo se hace eso? Por supuesto, comencé diciéndole que todo esto se hace al margen de la ley. Estamos hablando de conductas delictivas y de conductas ilícitas, ¿no? Y estas personas pues tienen muy bien diseñado su accionar y lo hemos visto como lo hacen a lo largo y ancho del territorio nacional. Específicamente observamos, por ejemplo, debo decirlo, aprovechar la oportunidad, el caso más reciente que tenemos es el caso de la señora Nancy España, del Fundo del 75 en el estado de Barinas, un video de una dama que es productora agropecuaria, una señora pues que vive con su mamá en la unidad de producción, una señora de 86 años, y hemos visto cómo está siendo acosada por estos grupos de invasores, en el caso del estado de Barinas, donde se ha visto recrudecer esta situación irregular. Entonces, esta señora en el video pues simplemente pide que se le permita trabajar. O sea, es un fondo que está en su familia desde de generación en generación, es su único medio de vida y vemos pues como estas personas inescrupulosas simplemente se instalaron allí y no le permiten trabajar y dicen que eso es de ellos y no es de la propietaria. Sabemos en qué pudiera terminar eso en caso de que estas personas se salgan con la suya, y lo digo porque menciono este caso, porque es un caso arquetípico, como muchos que han ocurrido pues en el país. Entonces, este tipo de cosas no se pueden seguir permitiendo. Claro que no. Nosotros necesitamos garantías, nosotros necesitamos estabilidad, necesitamos paz. El campesino venezolano no es invasor, no es delincuente. El campesino venezolano es una persona honrada, trabajadora, decente. Y para continuar haciendo el aporte que le hacemos a diario al país, nosotros necesitamos trabajar, insisto, en paz. Y que el Estado venezolano nos garantice todas las condiciones necesarias para nosotros cumplir el rol que la sociedad nos ha asignado. Cuando hablamos del campesino venezolano, no necesariamente estamos hablando de los propietarios de las tierras, ¿no? Bueno, el campesino, profesora, es una distinción en la cual nosotros hemos revisado mucho, pues, y campesinos hay que trabajar la tierra, profesora, sin importar pues su tamaño. Es un poco la narrativa de algunas personas ha buscado, ha intentado, pues, digamos, establecer una brecha ahí entre unos y otros. Exactamente, hacer una brecha entre uno y otro. Y la verdad es que todas las personas quienes tienen vocación de trabajo en la tierra son campesinos. Mire, la actividad agropecuaria va más allá de una actividad económica. La actividad agropecuaria es un modo de vida, profesora, que se repite, pues, por ejemplo, en el caso de América, desde América del Norte hasta Sudamérica. Usted ve que en todos los países, pues, existe un sector de la sociedad con unas características específicas, con una cultura específica, con un modo de vida específico, que va de generación en generación y que se dedica a trabajar la tierra y a explotar la tierra y a producir alimentos. Entonces,
es un modo de vida, o sea, va más allá de una actividad económica, y nosotros consideramos que efectivamente, más allá del tamaño de la explotación que alguien pudiera tener, todos somos campesinos. Es así. La ruralidad está en todos lados, y voy un poco más allá. Incluso tenemos campesinos en la urbanidad. Por ejemplo, en las barriadas caraqueñas están full de explotaciones agropecuarias, crías de cerdos, crías de ovinos y caprinos, crías de aves, agricultura urbana y periurbana. Es decir, esa cultura hacia la ruralidad, hacia el campo, hacia la producción de alimentos, está en todos nosotros. O sea, yo creo que todos, bueno, quizás no todos, pero la mayoría de los venezolanos tenemos algún antecedente en la ruralidad, algún abuelo que vivía pues en una zona rural y se trasladó a una zona urbana. Pues eso es algo que todavía está presente y forma parte de nuestra cultura, y sin importar el tamaño, todos somos campesinos. Estamos conversando con Alexis Algarra. Él es abogado, director del Centro de Estudios Agroalimentarios, CEA. Y sabes, Alexis, que me parece una gran contradicción que nosotros estemos hablando de este tema, de este nivel, digamos, de necesidad que tiene el trabajador del agro venezolano, mientras desde el Palacio de Miraflores se anuncia la entrega de 1 millón de hectáreas, creo que es, ¿no?, a ciudadanos provenientes de Irán, precisamente para que hagan ese mismo trabajo que los venezolanos no pueden hacer con seguridad jurídica, ¿no? Sí, efectivamente, es una noticia que nosotros hemos estado tratando de confirmar, y todavía no la entendemos con precisión. Ahora bien, respondiendo y haciendo un comentario preciso sobre su comentario. Nosotros efectivamente en Venezuela tenemos una gran necesidad de inversión extranjera directa. Ahora bien, esa inversión extranjera directa se tiene que dar, número uno, en el marco de la Constitución, y se tiene que dar encadenada a empresarios venezolanos. Es decir, bienvenidos los capitales, vengan de donde vengan, siempre y cuando pues se comporten y lleguen al país en el marco de la Constitución y estén, digamos, encadenados, estén acompañados de la participación de empresarios y en este caso agricultores y ganaderos nacionales. Yo creo que nosotros en Venezuela tenemos plenas capacidades, a pesar de todo lo que ha ocurrido y todas las dificultades que hemos atravesado, de desarrollar el campo. Insisto, son bienvenidos pues los capitales internacionales, pero yo creo que primero tenemos que poner orden en casa, tenemos que generarle todas las condiciones necesarias a los empresarios nacionales, a los campesinos nacionales, antes de pensar en facilitarle pues esa cantidad de tierra a extranjeros. O sea, no lo digo extranjeros de manera general, ¿no? No quiero ser específico en el caso de los iraníes. Ni cualquier extranjero que venga es bienvenido, siempre y cuando pues venga con intenciones de invertir y de trabajar. Ahora bien, yo creo que los nacionales todavía nos falta mucho por hacer. Tenemos grandes capacidades todavía por desplegar, pero justamente nos sentimos pues con una camisa de fuerza, vistos estos problemas de sobre todo de inseguridad jurídica en el caso de las inversiones, y en el caso de inseguridad personal en el caso de las personas. O sea, el día, profesora, que un productor agropecuario pueda volver a vivir en su finca con tranquilidad, con su familia, y que tenga todos los servicios públicos que puede tener alguien en la urbanidad, pues ese día nosotros diremos que las condiciones están dadas para el despegue que nosotros queremos hacer en el sector agropecuario. Claro. Siendo usted el director del Centro de Estudios Agroalimentarios, ¿han emitido algún comunicado que tenga que ver con esta entrega de 1 millón de hectáreas a ciudadanos iraníes? Sobre todo lo digo pensando en el artículo 13 de la Constitución, que lo tengo en este momento en pantalla, ¿no?, que dice que el territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aún temporal o parcialmente a estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional. Si bien los ciudadanos iraníes como ciudadanos comunes no son sujetos de derecho internacional, también dice este mismo artículo ya al final que las tierras baldías existentes en las dependencias federales y en las islas fluviales o lacustres no podrán enajenarse, y su aprovechamiento solo podrá concederse en forma que no implique directa ni indirectamente la transferencia de la propiedad de la tierra. En función de este artículo, me pregunto, ¿tienen ustedes información acerca de en qué zona se le está entregando este 1
millón de hectáreas a los ciudadanos iraníes. Se trata de tierras baldías, se trata de tierras que tenían algún propietario previo y fueron posteriormente invadidas. ¿De qué tipo de tierras estamos hablando? Profesora, hasta ahora no existe un anuncio oficial por parte del gobierno nacional. Y incluso por parte del gobierno de la República Islámica de Irán sobre este tema. Nosotros le estamos haciendo seguimiento, porque realmente nos interesa. Nos interesa desde el punto de vista benévolo. O sea, las ventajas que pudieran surgir de allí para el sector agropecuario nacional. O sea, nosotros consideramos que primero tenemos que esperar el anuncio oficial por parte de las autoridades, número uno. Y número dos, una vez que se dé ese anuncio oficial, nosotros nos gustaría, y así lo vamos a procurar, sentarnos con las partes, sentarnos incluso con los representantes diplomáticos de la República Islámica de Irán y escuchar cuál es el planteamiento que ellos tienen para producir en Venezuela. Ya lo hemos hecho en el pasado. Y el planteamiento de nuestra parte, repito, como le decía al inicio de la respuesta, siempre y cuando sea esto en el marco de la Constitución y siempre y cuando haya una participación significativa de los nacionales, de los venezolanos, en esos emprendimientos productivos que quieren realizar extranjeros en Venezuela, pues nosotros les daremos la bienvenida, o si tenemos observaciones, correcciones, quejas, también se las haremos saber a las autoridades nacionales y a la opinión pública. ¿Cuál es la situación actual de la producción agroalimentaria en el país? O sea, ¿por qué necesitamos nosotros entregarle tierras a ciudadanos extranjeros independientemente de la nacionalidad que tenga? Bueno, la realidad es que en Venezuela hace falta una gran inversión. Una cosa es inversión que nos actualice la tecnología, una cosa es inversión que nos garantice los insumos, eso es una cosa, pero otra cosa es entregarle las tierras, ¿no? Son como dos cosas diferentes. No, por supuesto, repito, si usted me plantea que el esquema va a ser un esquema de entrega de tierras, pues habría que ver en qué condiciones jurídicas. Bueno, esa es la información que ha salido con relación a este tema, ¿no? Correcto, es una información en medios de comunicación, repito, hasta ahora no tenemos nada oficial. Ahora bien, si ese fuera el planteamiento, habría que analizarlo a la luz de la Constitución y a la luz de la ley de tierra. Son instrumentos jurídicos que están vigentes. Ahora bien, usted me pregunta cuál es la situación y por qué surgen este tipo de noticias, este tipo de inquietudes. Bueno, la realidad es que nosotros necesitamos en Venezuela una inyección de capitales importantes para poder desarrollar el campo. Vengan de donde vengan, profesor. O sea, si mañana se aparecen los ingleses, se aparecen suizos, españoles, franceses, chinos, estadounidenses, pues bienvenidos, porque nosotros necesitamos inyección de capital. Ahora, necesitamos que ese proceso se dé, repito, en el marco del respeto de la Constitución del 99, de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y que haya participación determinante de nacionales en esos emprendimientos, en esas empresas, en esos convenios. O sea, no se trata, nosotros no estaríamos de acuerdo con que extranjeros pues vengan a explotar el campo venezolano a sus anchas y sin participación de los nacionales, y no creo que eso sea lo que esté planteado. Yo creo que las cosas hay que verlas con cabeza fría, hay que esperar. Hay que ver las Lo que pasa es que a veces esperamos tanto que después ya es un asunto cumplido y es mucho más difícil de revertir, ¿no? Correcto, pero en este caso, pues nosotros, le repito, estamos atentos, los gremios están atentos, todos estamos atentos a lo que está ocurriendo con esta noticia y esperemos a ver qué es lo que ocurre. O sea, lo que le quiero significar es que no estamos de ojos cerrados y con los brazos cruzados esperando a ver qué es lo que pasa. Por el contrario, tenemos un gran ánimo de participación en cualquier cosa que pueda ocurrir en ese sentido en el campo venezolano. O sea, nosotros queremos participar, nosotros vamos a participar y nosotros vamos a sumar, si se trata de sumar, y vamos a alzar la voz en el caso pues que no estemos de acuerdo con los planteamientos que se hagan, con miras a que se rectifique y las cosas se hagan mejor, porque tenemos que apostar al desarrollo del campo venezolano. Y la realidad, profesora, es que hay que decirlo, solos no podemos. Claro. Oye, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, profesora, un honor. Gracias. Era Alexis Algarra, él es abogado, director del Centro de Estudios Agroalimentarios CEA, ¿no? Un temazo de la situación del agro en Venezuela y la situación de la propiedad de la tierra en Venezuela. Vamos a una nueva pausa, pero aún tenemos más para compartir con todos ustedes aquí y ahora.